Un incendio en un centro de esquí en Turquía cobró la vida de más de 70 personas y dejó un centenar de heridos. 234 huéspedes que se alojaban en el hotel, que estaba casi al 100% de su capacidad por las vacaciones escolares de invierno, fueron los que tuvieron que enfrentar esta emergencia. Eran las 3:30 de la madrugada de este martes cuando las llamas se apoderaron del 12º piso de este hotel en un centro de esquí al noroeste de Turquía. 76 huéspedes fallecieron y más de centenar de personas resultaron heridas producto del incendio, de las cuales 3 de ellas intentaron salir con vida saltando por las ventanas, pero sin éxito. Cuando aparecieron las llamas, la gente de repente comenzó a saltar de pánico. Un amigo saltó desde el piso 11, intentaron bajar usando sábanas. Las sábanas se rompieron mientras mi amigo intentaba bajar. Cayó y desafortunadamente cayó de cabeza. No había nada que pudiéramos hacer. Había algunas camas extras en el primer piso, así que las tiramos para que cayeran en suelo blando si saltan. Fue como el apocalipsis. No puedes concentrarte en un solo lugar, en una sola persona. Las llamas envolvieron el hotel inmediatamente. Como en media hora lo envolvieron muy rápidamente. Según declaración de los testigos, las alarmas no sonaron y no había extintores en los alrededores del centro de esquí. El hotel de 12 pisos está construido contra un acantilado, lo que provocó la extinción de las llamas rápidamente. El incendio ha sido extinguido. Los esfuerzos de enfriamiento continúan como resultado de la inspección realizada por nuestros bomberos y equipos en las áreas donde se completaron los esfuerzos de enfriamiento. Podemos decir que perdimos 66 vidas. Término de la jornada, se encontraron otras 10 víctimas fatales, sumadas a los 68 heridos. En primera instancia, las autoridades turcas detuvieron a 4 sospechosos, entre ellas el propietario del hotel. Aunque se cree que el siniestro se originó en el restaurante, aún no se determinan las causas. Investigación que seguirá su curso para dar con el verdadero motivo del incendio que enluta a Turquía. Profundizamos no solo en estos gestos, no solo en estos personajes, sino también en aquello que está marcando esta jornada, las primeras medidas que está implementando Donald Trump en la Casa Blanca con Patricio Zamorano, quien ya está en contacto con nosotros desde Washington. Patricio, ¿cómo está? Buenas tardes. Hey, buenas tardes a todos por allá. Muchas gracias por aceptar la invitación a conversar y también para hablar de aquello que está haciendo noticia y tiene que ver con estas órdenes ejecutivas. Se habla de que buscan barrer con el legado de Joe Biden, pero nos imaginamos también que ya están generando algún ruido. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la migración. Hay varios estados que ya están impugnando ante la justicia esta medida que busca implementar Trump de poner fin a la ciudadanía por el derecho de nacimiento. ¿Cómo se está manejando a nivel informativo también y en la sociedad estadounidense estas medidas también, y especialmente lo que tiene que ver con la migración? Así es, bueno, lo que pasa es que Donald Trump se alimenta y le va muy bien con el caos, ¿no? Está acostumbrado al caos y la verdad que ha iniciado esta nueva presidencia de 4 años con una cantidad enorme de estos decretos presidenciales que están causando bastante conflictos a muchos niveles. Y uno de los niveles que tú mencionas es el tema judicial, y efectivamente entre los 200 decretos hay una cantidad enorme de muchos que no tienen nada que ver con las atribuciones del presidente de la República y que tienen que ver con temas del Congreso o de las Cortes de los Estados Unidos, y no tienen la atribución, la presidencia para ejercerlas, ¿no? En este caso se nota que es un poco un saludo a la bandera a muchos de los sectores más conservadores de los Estados Unidos, porque el tema de la nacionalidad por nacer dentro del suelo de los Estados Unidos es un tema constitucional. No tiene nada que ver con la atribución del presidente para atribuirle a alguien o no ese tipo de reglas que son fundamentales de la Carta Magna de los Estados Unidos. Así que en ese sentido que no te quepa duda que va a ser cuestionado fuertemente hasta en la misma Corte Suprema, sin duda, pero que es un tema que sin duda que debe ser legislado desde el Congreso de los Estados Unidos y no desde la presidencia del país, ¿no? Claro, no es casual, Patricio, que el tema migratorio haya sido uno de los principales que abordó tanto en los discursos como también al momento de comenzar a firmar estas órdenes ejecutivas. Borró esta aplicación que les permitía a los migrantes agendar horas para tramitar su proceso de entrada a Estados Unidos, y estamos viendo de hecho imágenes ahora de muchos ciudadanos centroamericanos, latinoamericanos que lloraban porque no alcanzaron finalmente a cruzar antes de que
se borrase esta aplicación. Y claro, usted decía, Patricio, el caos le conviene a Donald Trump, pero también esta sensación que había en la sociedad estadounidense de que la migración estaba descontrolada, la supo aprovechar en campaña y todo indica que la va a seguir aprovechando en los siguientes 4 años, ¿no? Así es, y para aclararlo bien, el tema principal, la verdad que le preocupa a la gente y que fue la razón por la que él fue elegido es principalmente perdón, es principalmente el tema inflacionario, es el tema de la inflación, es el tema de la economía y que ha provocado una crisis importante bajo el gobierno de Joe Biden. El tema de la inmigración es un tema narrativo importante, político, de mucha manipulación y que la verdad que no ha causado la crisis que narra Donald Trump. Hay un tema de seguridad y hay un tema humanitario gravísimo en la frontera sur, sin duda, lo hay, pero no es un tema fundamentalísimo que haya provocado una crisis dentro de todo el espectro de la sociedad de los Estados Unidos. Así que en ese sentido, Donald Trump lo usó como caballito de batalla un poco para encantar principalmente a los sectores más conservadores de los Estados Unidos y básicamente crear una fuerza de campaña importante, aunque, insisto, el tema de la economía es el más importante y ese es el tema por el que él va a ser medido en los próximos meses y la verdad es que se ha cuidado de no declarar exactamente qué va a hacer con el tema inflacionario, que ese es el tema que le interesa a la gente, que va a tardar varios meses, así que no te quepa duda que esto es un poco una cortina de humo, iniciar con tanta fuerza con el tema de inmigración, un poco para darse tiempo él mismo y de poder dar una solución, si es que es posible, en el corto plazo, para el tema inflacionario, ¿no? Sí, Patricio, a propósito de eso entonces, en la economía, el otro gran caballo de batalla en la campaña de Donald Trump, el problema de la inflación, el problema del acceso a comprar cosas para los estadounidenses, fue uno de los temas que más sacó a relucir Donald Trump, pero no sabemos si efectivamente dentro de la realidad que hoy día viven los Estados Unidos, es posible combatir esto con tanta celeridad como él promete. ¿Cuál es la percepción que usted tiene respecto de la efectividad que puedan tener las medidas económicas de Donald Trump para el día a día de los estadounidenses en el corto plazo? Así es, ese es un tema que va a tardar mucho tiempo y fue una declaración bastante populista dentro de la campaña presidencial de Donald Trump de ofrecer una rápida solución. La verdad es que el tema es extremadamente complejo. La inflación en realidad está ya marginal, volvió a su nivel histórico, menos del 2%, que es marginal para la economía de los Estados Unidos, pero los efectos están todavía porque la gran cantidad de productos, tanto de consumo, especialmente alimentos, ya subió. Ya hay una línea de base que es bastante cara, te lo puedo decir yo mismo que ya llevo en los Estados Unidos 20 años, más de 20 años, nunca ha habido una época en que el costo de la vida sea más caro como ahora. El tema es que hay que solucionar el tema salarial, elevar el nivel salarial sin provocar una espiral de inflación y al mismo tiempo manteniendo una oferta de productos más amplia de la que hay ahora. Ahora, con las medidas que Donald Trump está anunciando, como por ejemplo el tema tarifario, castigar a los productos chinos, por ejemplo, eso va a ir a favor de más inflación si es que se provoca un efecto de contrarrestar la llegada de estos productos de gran volumen, bastante baratos desde China. Entonces la verdad es que hay una contradicción importantísima ahí dentro de una política inflacionaria que todavía Donald Trump no la aclaró durante la campaña y la gente que votó por él lamentablemente no ejerció un sentido crítico para demandarle que lo explicara exactamente qué iba a hacer y lo único que ha hecho hasta ahora es anunciar el nombramiento de una comisión que se supone que va a crear políticas públicas que ojalá enfrenten el tema inflacionario. Pero como tú bien dices, esto va a tardar bastante tiempo. Elevar los salarios puede tardar años. El tema de la oferta de productos puede tardar bastante también, aunque con el efecto, por ejemplo, lo único que puede tener un efecto en el mediano plazo es el tema de los combustibles, si efectivamente logra aumentar la producción de combustibles internos para el mercado interno, ahí sí que podría provocar una baja en los precios de la gasolina, pero nuevamente que se va a tardar meses. Así que hay mucho de populismo en todo esto de Donald Trump y la firma de los decretos presidenciales que hizo ayer y hoy en Cámara tiene que ver con esa misma política populista, ¿no? de enganchar fácilmente comunicacionalmente al electorado, ¿no?
Claro, ahora él se arriesga a que alguna parte del electorado, no aquella más cerrada en cuanto a las filas de Donald Trump, aquellos que son férreos aliados incluso, no de los republicanos, ¿no? Sino del propio Donald Trump, de su figura. Pero el resto, aquellos que votaron por él, pero por las promesas que hizo, si no se cumplen, si están dentro de este marco del populismo, Donald Trump se arriesga a que de aquí a los próximos 4 años pueda ir perdiendo ese capital político que ha sido muy importante, ¿no? Sí, pero la verdad es que ya no tiene más de estos 4 años, o sea que no tiene nada que perder. Eso es lo que claro. Hacemos el análisis antes de que estos son sus últimos 4 años. Él puede hacer lo que le venga en gana dentro de sus atribuciones o fuera de sus atribuciones, porque está haciendo muchas cosas que están fuera de su atribución presidencial, y la verdad es que no va a tener consecuencias importantes. Hay una pista, quiero mencionar lo que pasó el fin de semana pasado, porque él ha sido bastante ambiguo, bastante confuso en el tema del Bitcoin. Y, por ejemplo, para que la gente sepa, que no se ha informado públicamente, ampliamente, es el hecho de que él armó su propia empresa de Bitcoin este fin de semana pasado, 2 o 3 días antes de que asumiera la presidencia de los Estados Unidos, y lanzó su propio Bitcoin al mercado junto con su esposa, Melania Trump, ganando miles de millones de dólares en especulación. Y son Bitcoin bastante polémicas que le llaman memes Bitcoin, y eso te da un poco de pista de la falta de vergüenza política que Donald Trump tiene, porque efectivamente se va a dedicar a enriquecerse aparentemente, porque está usando la presidencia. Lanzó su propio producto Bitcoin 3 días antes de él mismo ser presidente, provocando un incremento de valor, aunque ha ido fluctuando un poco, pero ganó miles de millones de dólares en una cosa de horas. Entonces, es un poco como para dar un poco la señal de lo que viene en estos 4 años, porque él sabe que ya deja el poder, ha perdido mucho dinero con todos los procesos judiciales, algunos de ellos con multas de 400 millones de dólares, así que necesita dinero, y ese te da una pista un poco de cómo viene el tono de los próximos 4 años, ¿no? Sí, nos quedan unos segundos nada más, Patricio, pero lo último, para Latinoamérica, ¿qué se espera? Ya se ha sabido que ha tenido algunos gestos de incluso menospreciar a Latinoamérica dentro de la influencia de Estados Unidos. ¿Cómo se ve el panorama? Así es, como hemos visto, está criminalizando básicamente toda la inmigración de América Latina, mucha inmigración que tiene que ver con el propio Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos es el consumidor más grande de drogas ilegales del mundo, y provoca un efecto de violencia, de criminalidad, de actividad de los carteles en todo el continente, y lo está simplificando, cerrando la frontera sin darse una apertura hacia políticas públicas que sean un poco más constructivas para una inmigración legal. Porque el tema es que todos estos inmigrantes consiguen empleo, son parte de la economía, pero de los Estados Unidos, pero no tienen una forma de legalizarse, y ese es un problema grave del proceso legal dentro de los Estados Unidos para emigrar de una manera regulada. Entonces, en ese sentido, va a seguir, yo te diría, criminalizando los países. Está ya amenazando al Canal de Panamá, está hablando contra los inmigrantes de Venezuela. Entonces, la verdad es que viene, yo te diría, unos 4 años difíciles para el continente de América Latina, ¿no? Muy bien, Patricio Zamorano, muchas gracias por esta conversación con el canal Chilevisión Noticias. Saludos cordiales. Nos vemos.